Ya, vamos a empezar con este webinar. Primero, agradecerles de antemano. Muy buenas noches a todos y agradecerles de habernos dado un poquito de su tiempo para este webinar. O sea, les damos la cordial bienvenida a nuestro proyecto, que es un webinar para la capacitación de docentes en la personalización de la enseñanza y adaptaciones curriculares por medio de herramientas de inteligencia artificial. Bueno. Comencemos con una pequeña introducción. Digamos que el principal desafío que vamos a abordar hoy es la personalización ineficiente de la enseñanza. Bueno, nosotros sabemos que la enseñanza, al ser un procedimiento estandarizado, dificulta que el docente pueda usar una implementación más efectiva y escalable a las adaptaciones curriculares individualizadas. Esto tiene como una problemática que impide que el docente pueda atender con una precisión y rapidez las diferentes diversidades, ritmos y estilos de aprendizaje en el aula de clase. Además que este problema va en contra de los principios de equidad e inclusión que exige la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que, la cual establece, espérense que alguien se va a meter ya, la cual establece obligatoriamente la flexibilidad curricular. Bien. Ahora vamos con objetivos. Ya. Los, ya. Los objetivos centrales de este webinar Noches. buenas noches. Ya. Es centrar esta capacitación y dotar a los maestros de conocimientos y habilidades para implementar una correcta personalización. Denle más que se va a ingresar. Listo. Además de generar adaptaciones curriculares individualizadas, utilizaremos herramientas de inteligencia artificial como la IA generativa, chatbots educativos y asistentes de diagnóstico. Al final también les voy a dar una herramienta que es bastante útil, un video donde van a tener pasos para que vean una herramienta que les va a servir bastante a los que son docentes. Ya. Al finalizar estos módulos, esperamos ver un incremento de la competencia del docente, o sea, la personalización asistida por IA, lo que se traduce en dos puntos muy importantes: el aumento de la tasa de adopción de la IA para la personalización de sus materias y también lo que está una mejora de calidad al momento de hacer una planificación inclusiva. A continuación les voy a mostrar un videíto donde se aborda más sobre el tema de la personalización del aprendizaje con IA. Ok, ponerlo aquí. Buenas, ¿sí se escucha? Descubre cómo la inteligencia artificial revoluciona la educación con experiencias de aprendizaje personalizadas Sí. para cada estudiante. Listo. Imagina un aula donde cada estudiante recibe exactamente lo que necesita para aprender y avanzar. En un mundo donde una talla para todos ya no es suficiente, la personalización del aprendizaje puede transformar la educación como la conocemos. La inteligencia artificial, IA, hace esta visión una realidad. La IA permite crear experiencias de aprendizaje dinámicas y adaptativas, ajustándose al ritmo, nivel y estilo de cada estudiante. Esta tecnología ofrece a los docentes herramientas innovadoras para detectar áreas de mejora y fortalecer habilidades específicas, creando entornos educativos más inclusivos y efectivos. La IA recopila y analiza datos sobre el rendimiento del estudiante en tiempo real, identificando sus fortalezas y dificultades. Esto permite a los educadores ajustar los materiales y la metodología de manera ágil y eficiente, logrando una enseñanza más enfocada y relevante. Por ejemplo, plataformas con tecnología de IA pueden sugerir ejercicios adicionales a quienes luchan con un concepto, o proporcionar desafíos más complejos para estudiantes avanzados. Así, cada estudiante puede progresar a su propio ritmo sin sentirse frustrado o aburrido. Para los educadores, la IA no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la comprensión de las necesidades de sus estudiantes. Herramientas como análisis No se predictivo y escucha. reportes personalizados ayudan a tomar decisiones basadas en datos, Ahí sí en se lugar de escucha. intuición. Para los estudiantes, la personalización basada en IA significa una experiencia más motivadora y eficaz. Aprenden en un entorno que Ahí sí se reconoce sus escucha. esfuerzos, refuerza sus puntos débiles y celebra sus logros individuales, aumentando la confianza y el compromiso.
Lo del audio no Existen se diversas escucha. herramientas Lo potentes que que es los educadores video. pueden comenzar a usar Ujú. hoy. Ya Por estoy ejemplo, viendo que no se aplicaciones comparte. como ChatGPT pueden responder preguntas de estudiantes, mientras que plataformas como Smart Sparrow adaptan actividades según el progreso individual del usuario. Además, soluciones como Grammarly no solo ayudan con la escritura, sino que también brindan retroalimentación basada en el nivel del estudiante, corrigiendo errores y ofreciendo sugerencias. Estas herramientas demuestran cómo la IA puede integrarse fácilmente en sesiones cotidianas de aprendizaje. Aunque la IA ofrece ventajas impresionantes, también viene con desafíos importantes. Es clave garantizar la privacidad de los datos estudiantiles, así como evitar sesgos en los algoritmos que puedan afectar la igualdad de oportunidades. Los educadores deben estar preparados para aprender y adaptarse a estas nuevas tecnologías, asegurándose de usarlas como complemento, no como reemplazo de su papel esencial como guías humanos en la educación. Un equilibrio adecuado es la clave del éxito. Como profesionales de la educación, tenemos la responsabilidad de explorar y adoptar herramientas que potencien el aprendizaje personalizado. La IA es solo un recurso, el impacto real depende de cómo la implementamos con un enfoque ético y centrado en el estudiante. Visualiza un futuro donde cada estudiante reciba el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. Ese futuro está al alcance de nuestras manos, si aprovechamos las oportunidades que ofrece la tecnología en la enseñanza. La personalización mediante IA no es solo una tendencia, es un cambio de paradigma. Como educador, tienes la oportunidad de liderar esta transformación e inspirar a tus estudiantes. Así que, comienza hoy, investiga, experimenta y comparte tus logros con otros colegas. Tu próximo paso, ponte al Bueno, día con creo las que no se herramientas de escuchaba, IA, pero igualmente pruébalas pudieron en tu ver aula y el evalúa su texto que impacto. estaba ahí. Juntos podemos Pero bueno, este es construir un un video sistema nomás educativo más introductorio. inclusivo, Ahora sí comenzamos con lo equitativo que y es el módulo apasionante. número 1. El cambio empieza Ya, contigo. ya lo voy a poner. Para más información como esta, Aquí. suscríbete a nuestro canal. Empezamos con el módulo 1. Bueno, ahora empecemos con el módulo que me tocó a mí, que es el módulo número 1, diagnóstico asistido y los fundamentos curriculares. Ya. Eh, listo, aquí está, ya sí se ve, ya listo, aquí está. Ya. Comencemos con una pregunta clave. ¿Por qué diagnosticamos? ¿Por qué como docentes tenemos que diagnosticar? Bueno, cuando se empieza un nuevo curso, un nuevo módulo, una nueva actividad, nosotros no podemos asumir que todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento, no inician desde el mismo punto. Digamos que eso sería injusto porque hay ciertos estudiantes que tienen más afición a una clase, tienen más afición a alguna materia, a otros no les gusta dicha materia. Entonces, no estamos conscientes de que todos parten desde el mismo punto. Entonces, yo digo que diagnosticar es preguntar, hacer preguntas sutiles a los estudiantes. Comienzan con el tema y les preguntan, ¿qué saben de esto que les voy a enseñar? O otra que me gusta más es dar una pequeña introducción del tema y después de dar la introducción del tema preguntar, ¿qué les cuesta más? Luego está que diagnosticar es ahorrar tiempo. Y aquí está lo importante, porque digamos, yo tengo 30 estudiantes y yo sé que de esos 10 estudiantes, de esos 30 estudiantes, 10 alumnos dominan el tema A. Entonces está el planteamiento de que porque voy a repetir todo, si el diagnóstico me permite enfocar mi tiempo en los 10 alumnos que en realidad necesitan la capacitación. Ahora, en resumen, el diagnóstico es el acto más humano. ¿Saben por qué? Porque esto demuestra que importan las necesidades individuales de cada estudiante, que nos importa que cada estudiante aprenda algo que le servirá en su futuro. Ya. Luego tenemos la teoría y el diagnóstico asistido. Aquí lo que tenemos es el gran reto y lo que viene a ayudarnos, que es la solución con la inteligencia artificial, ya que todos los docentes han vivido que terminaron una unidad
aplicar una prueba, hacer un examen y luego pasar toda la noche calificando, es un problema tradicional que es demasiado lento. Y cuando se dan cuenta ya tienen que seguir con la otra actividad y hay estudiantes que no entendieron todo el tema. Entonces, ¿qué es el diagnóstico asistido? Es usar herramientas digitales como Gemini, ChatGPT, que son las más convencionales que se usan, para que nos ayuden como una parte, que nos ayuden con la parte mecánica, con la parte lenta, y que esa parte no nos quite el tiempo, que es lo más importante. Ahora, piensen que la inteligencia artificial es como un asistente personal bastante rápido, bastante eficiente, que les da la información rápido. O digamos, ustedes dicen que ustedes le escriben a Géminis, necesito 10 preguntas de opción múltiple de tal tema. Entonces, la IA lo va a crear en 5 segundos y listo. Tienen para aplicar su diagnóstico del tema en el que vayan a empezar. Yo siento que antes le tomaba bastante a los docentes aplicar bastante tiempo, porque nosotros podemos ir ahorita, miren, vamos al Gemini. Listo. Vamos aquí y nos dirigimos a la herramienta Google Gemini. Listo. Aquí tenemos nuestra herramienta y nosotros podemos decirle, eh, hazme 10 preguntas sobre, no sé, soy un docente de ciencias naturales y quiero hacer 10 preguntas sobre la fotosíntesis. Entonces, como vemos, ya me está haciendo las 10 preguntas sobre la fotosíntesis y hasta me da una versión con opción múltiple. Vemos que está cargando las preguntas y con las posibles respuestas para realizar la constitución sobre el tema. Pero esperando como cargue un poquito. Ujú. Ya listo. Y como podemos ver, ya tenemos lo que son las 10 preguntas. Y también podemos ver que si se nos olvida algo, tenemos con sus respuestas, con sus respectivas respuestas, obviamente. Ya, listo. Mm, Ya, continuemos con la clase. Listo. Ya, como vieron, la IA ayuda para crear contenido bastante rápido. Ahora viene lo que me gusta, que es la asistencia 2, el análisis de los resultados. Una vez hecho el test, cualquier prueba que quieran hacer, cargan los resultados a la inteligencia artificial. Si ustedes introducen la respuesta, en teoría, la IA puede ponerle, por un ejemplo, el 70% de los estudiantes se equivocó en la pregunta número 2, en la pregunta número 3 o falló en el proceso X o cualquiera de todos los procesos que pueden fallar los estudiantes. Esto es un diagnóstico rápido, las máquinas nos dicen dónde está el problema y en un instante nosotros podemos resolverlo con refuerzos. Ya. Mm, Listo. Ahora vemos como estos puntos que a mí me gustan, que es la esencia y el juicio humano. Aquí viene lo que es más importante. Hay que recordar que la inteligencia artificial genera, pero el docente es el que valida. Porque la IA puede crearte preguntas, te puede dar contenido, pero el profesor siempre tiene que leerlas bien y siempre tiene que saber cómo ejecutar bien la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es perfecta, tiene fallos y tiene sesgos.
Entonces, ahí es donde el docente entra y tiene que preguntarse si realmente, digamos, esta pregunta sirve para su curso, está de acuerdo con los objetivos de la clase. Luego está también que la IA analiza los datos, pero el profesor es quien decide cómo usar esos análisis. O sea, el docente puede preguntarse, ¿debo hacer un refuerzo grupal para abarcar más rápido las deficiencias y tener más tiempo para mi clase? ¿O me interesa basarme de forma individual en cada refuerzo de cada estudiante para que se logre mejor el objetivo? O la pregunta que se hacen varios, ¿necesito cambiar mi metodología? Entonces, el consejo que es, la IA nos da datos, pero el docente aplica lo que es la sabiduría, el conocimiento. ¿Ya? En sí, la conclusión de este módulo, o sea, es un diagnóstico asistido y de diagnóstico asistido de fundamentos curriculares, es una enseñanza hacia el futuro. O sea, no hay que ponernos a pelear entre cuestión si la tecnología versus la pedagogía, sino que unirlo, hacer que ambas funcionen en sí. Porque aquí está el resumen de cómo es todo. Los pasos son los más sencillos. Tenemos el paso uno, que es el diagnóstico oportuno. Como les mencioné, al usar herramientas logramos la fase de diagnóstico sea casi inmediata. El paso 2, la planificación dirigida por datos. Con los datos en mano, la planificación se vuelve muy rápida. Dominamos cualquier objetivo. Luego tenemos el cumplimiento real de la LOE, porque al dirigir nuestra enseñanza exactamente donde se necesita, estamos garantizando el tiempo en el aula y se usa de una manera más efectiva y posible para que todos los estudiantes puedan alcanzar estándares y un verdadero cumplimiento de la LOE. Ahora, también hablemos sobre un poquito qué es la transformación del rol del docente. Porque siento que antes el docente era como un gestor de contenido, que pasaba mucho tiempo en la creación y calificación manual de pruebas. Pero ahora con esto de la inteligencia artificial, siento que el docente tiene que convertirse en un diseñador de soluciones pedagógicas, ya que la máquina se encarga de la creación del taller práctico y los análisis iniciales. Y nosotros, como docentes, nos centramos en la parte más valiosa, que es la conexión humana, la conexión con el estudiante y el reforzamiento creativo para una intervención más efectiva. Bueno, bueno, antes de empezar la actividad, quisiera dar una pequeña opinión sobre esto. Digamos que al concluir esto del diagnóstico asistido y fundamentos curriculares, mi convicción más profunda es que hemos tocado con clave la eficiencia del docente moderno. O sea, estamos viendo de que este módulo se basa en ayudar en lo que más importa, que es el tiempo. ¿Ya? Por eso lo que quiero que se lleven es una idea central. La tecnología ya no es opcional. No, ya no se la puede tomar como una opción. Es el mejor aliado que podemos usar para nuestras clases. Pero eso siempre hay que tener en cuenta. Es un asistente. No tiene que reemplazarnos. Tiene que estar 50 y 50 el docente, 50 la IA para que haya una clase más efectiva. Hemos visto cómo muestra la LOE y con sus fundamentos curriculares existe un currículo bastante flexible. Y la planificación diferenciada ayuda bastante, pero hay que ser honestos que hay que lograr una diferenciación humanamente sin, digamos, sin, ¿cómo se puede decir? Sin afectar al docente, que entienda que se tiene que capacitar en este campo para ayudar a los estudiantes a que lleguen a, a su punto, o sea, que todos entiendan y que nadie se sienta excluido. Entonces, voy a darles un link sobre unas preguntas de opción múltiple que no va a demorar tanto, de unos 20 minutitos para que hagan esas preguntitas. Entonces ya les voy a pasar el link.
Ya listo, me avisan si les carga el link de estas preguntas de opción múltiple. Las responden. Esto toma casi unos 20 a 25 minutos o 20 minutos. Y escogeré alguno de la clase para que pueda decirme cómo le fue en este test de preguntas. Entonces, no hay prisa, pueden comenzar y verifican si sale todo. Bueno, ahí sigan haciendo que el tiempo ya está pasando y ahí le voy a preguntar a uno de los que estén aquí para ver cómo le fue en estas preguntas de opción múltiple.
Bueno, bueno, sigan terminando que ya falta poco ya para preguntarle a alguien cómo le fue en la actividad. No se preocupen que si se corta la reunión, porque Zoom no permite grabar una hora completa, igualmente mandamos el link de nuevo y se vuelven a conectar. Y así hasta lo que es terminar el webinar. Listo, les voy a dar el tiempo hasta que se acabe la reunión, nos conectamos y ahí escogemos una persona para que nos muestre cómo le fue en estas preguntas y nos diga qué tal la opinión sobre lo que le pareció este módulo.
Listo, ya faltan 5 minutos, 4 minutos. Y ahí ya ponemos otra reunión para ver los resultados. Bueno, ya vaya terminado, que ya falta 1 minuto. Listo, ya voy a cortar para iniciar otra sesión para que escoja al estudiante que me va a decir cómo le fue y qué opinó del módulo. Bueno, listo. Entonces, señorita Milena Valareso, ¿me podría compartir su pantalla para mostrarme los resultados de la actividad? Ya, ya. ¿Me podría dar una... A ver, vuelve a compartir que parece que no se ve. Ya, ahora sí, ahí sí. Ah, le fue bien. ¿Me podría Ujú. dar una opinión sobre el módulo 1? ¿Qué le pareció y cómo fueron las preguntas? La verdad en sí lo vi bastante interesante porque más que todo ahorita estamos en la generación donde utilizan más la tecnología. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo soy docente,
Con los chicos que les doy ciencias naturales, con ellos tengo que buscar la manera de hacerme entender, más que todo porque ellos están recién aprendiendo temas nuevos, y más que todo con los niños que tienen ciertos en sí complicaciones, como es bajo el porcentaje de intelectuales. Entonces tenemos que en sí buscar la manera para que ellos puedan entender al mismo ritmo que los compañeros y no se queden atrás. Entonces, con el uso de la inteligencia artificial, se puede preguntar qué actividades, talleres, para que ellos se les haga más fácil, y uno tenga en sí variedad de contenido, pues no para que no sea lo mismo, y no los niños se aburran. Entonces, En, para e- que se mantenga ese mismo ritmo de aprendizaje, más que todo, ¿no? en efecto, perfecto. ¿Y usted qué es? ¿Docente de qué? Docente de ciencias naturales ¿En qué escuela o unidad educativa da clases? en la unidad educativa Marcelo Maribel. Listo, muchas gracias por su participación. De nada. Listo, entonces vamos con el siguiente compañero que va, en este caso es la compañera Erika Alarcón, que va a seguir con el módulo número 2. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a este módulo número 2, el cual se titula Creación de adaptaciones curriculares individualizadas. Como bien conocemos, sus siglas son ASI. Les voy a hablar un poco para iniciar sobre el objetivo de este módulo, el cual es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de informática para la creación de adaptaciones curriculares individualizadas, mediante el uso ético y pertinente del apoyo de inteligencia artificial, generando recursos curriculares diferenciados en niveles de refuerzo y profundización. En coherencia con el currículo nacional, en este caso, según la clase que estamos dando, pues de Bachillerato General Unificado, también los principios del diseño universal para el aprendizaje, como muchos lo conocen, el DUA y la normativa vigente y establecida por la LOE. Podemos justificar este módulo porque los contenidos se organizan en hechos y conceptos, también en procedimientos, actitudes, pero sobre todo también en valores y normas, mientras que en el desarrollo de la clase se presentan de manera diferenciada en el apartado de estrategias metodológicas, estructurado bajo el ciclo ERCA, que como ustedes ya están en la actividad educativa, conocen que ERCA es el conjunto de experiencias, de reflexión, de conceptualización, que es donde vemos los contenidos, y por último, de aplicación, que es donde ya nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido en la conceptualización, ¿verdad? Les voy a compartir un pequeño video introductorio para encaminar la parte de la reflexión. Por favor, me indican si se ve y si se escucha. Hola, profes de Ecuador. Hoy vamos a hablar de algo que vivimos a diario, en un aula de informática llena de estudiantes únicos. ¿Cómo enseñamos el mismo contenido, digamos, sobre algoritmos a un grupo tan diverso? Aquí es donde entra la magia del diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Piensa esto, para enseñar algoritmos, a unos estudiantes les damos la opción de crear un diagrama de flujo. A otros que son más kinestésicos, les pedimos que actúen los pasos de una receta de cocina como si fueran programa. Y para quienes aman escribir, pueden redactar una historia donde el personaje sigue una serie de instrucciones para resolver un problema. Todos están aprendiendo sobre algoritmos, cumpliendo con nuestro currículo nacional, pero lo hacen de la manera que mejor se adapta a ellos. Esto no es más trabajo, es trabajo más inteligente, es crear un aula inclusiva.
alineada a nuestras normativas, donde cada estudiante, sin importar sus habilidades, tiene la oportunidad de brillar. Gracias por acompañarme. Sigamos construyendo juntos una educación para todos. No olvides suscribirte para más ideas. Yo le quiero preguntar a ustedes, estimados docentes que están en la práctica diaria, ¿consideran ustedes que sus estudiantes aprenden al mismo ritmo, de la misma manera? Alguien, por favor, si es muy amable, podría abrir su micrófono y compartir su experiencia. Buenas noches. Yo estoy en el área inicial. Tengo, digamos, dos niveles, subinicial uno y subinicial 2. Tuve una experiencia con el subinicial 2, ya que hubieron niños que llegaron sin estar en el primer nivel. Y es como empezar de nuevo con ellos. En el momento que se le hace un diagnóstico, ellos están completamente en cero. Y como se supone que en el primer mes de adaptación tuve que tratar de nivelarlos, no se nivelan igual, pero se tuvo que avanzar y a ellos irlo poniéndole a la par. Es difícil porque sí es importante que el subinicial uno lo tomen en cuenta los padres, ya que ellos creen que, como nosotros las maestras dicen, solo van a jugar, a pasar el tiempo, entonces no saben lo importante que es que un niño de 3 años se integre a su conocimiento desde los 3 años, en su inicial uno. Listo, muchísimas gracias por su participación muy valiosa. Precisamente eso, no todos los niños, no todos los adolescentes ni los adultos aprendemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene partes, hemisferios que tienen un mayor predominio que el otro. Hay personas que se les hace mucho más fácil aprender a través de lo que escuchan, ¿verdad? Tenemos chicos que son súper auditivos y escuchan y repiten y se les graba hasta con una canción. Pero también tenemos chicos que la parte auditiva no es su fuerte, predomina más la parte derecha de su cerebro, el hemisferio derecho que representa la parte kinéstica, ¿no? Esta parte kinéstica, ¿qué hace? Estimula lo que son recuerdos, emociones, valores y como lo que estamos haciendo justamente ahora en esta etapa, en esta primera etapa de este módulo, estamos valorando ¿qué? La experiencia, ¿verdad? La experiencia a través de nuestras clases dictadas y de cómo nosotros podemos valorar ese ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que podríamos hacer como docentes cuando un estudiante no llega al nivel de destreza que se desea? ¿Qué deberíamos hacer? Una palabra mágica que usamos los docentes. Adaptar actividades. Perfecto, adaptar actividades. Pero adaptar actividades con la conciencia de todos los organismos que regulan dicha adaptación curricular, ¿verdad? Para esto les voy a presentar ciertos escenarios que yo sé que más de uno lo ha visto dentro de su aula de clase. De este modo, estamos abarcando la segunda etapa del ciclo ERCA, ¿verdad? Empezamos con la experiencia, avanzamos con la reflexión, que es un mismo contenido con diferentes estudiantes, como lo decíamos al inicio. La reflexión pedagógica es la diversidad en el aula, ¿verdad? Eso que pasa todos los días en nuestra aula de clases, que a veces no nos esperamos, sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, un momentito que a mí se me fue. Ya. Entonces, enseñar informática en este caso, o cualquier asignatura o área que tengamos a nuestro cargo, no solo es transmitir contenidos, sino garantizar
asegurar que todos nuestros estudiantes puedan adquirir dicho conocimiento dependiendo de la metodología que se esté aplicando, ¿verdad? Todos tienen que salir de esa aula de clases conociendo el contenido. Escenario número 1. Está vinculado con el ritmo de aprendizaje diferente. Supongamos, en una clase sobre seguridad digital, algunos estudiantes comprenden rápidamente los riesgos en línea, mientras otros necesitan más tiempo, ejemplos concretos o actividades guiadas. ¿Qué ocurre cuando todos trabajan con la misma ficha y al mismo ritmo? Según la experiencia de ustedes, ¿qué ocurre? No estaríamos personalizando, ¿verdad? Ese contenido. Entonces, al momento en el que no realizamos adaptaciones curriculares individualizadas, estamos excluyendo a muchos chicos que tienen una capacidad diferente de percibir una información, de percibir un contenido educativo, ¿verdad? Sin nosotros tener el propósito de hacerlo, estaríamos excluyendo a nuestros estudiantes si trabajamos con la misma ficha para todos y al mismo ritmo, ¿verdad? Tenemos otro escenario. Dificultades en la comprensión de instrucciones. ¿A quién no le ha pasado que toma una evaluación y le dice a sus estudiantes, ¿saben qué? Vamos a relacionar esto con esto y es una relación entre preguntas y respuestas, pero el estudiante no lo comprendió. Tenía que ubicarlo a la derecha o a la izquierda y lo empezó a poner arriba, abajo. Entonces, a eso se refiere dificultades en la comprensión de instrucciones. Hay chicos jóvenes que les cuesta un poco el tema de la interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son ellos? Son un poco más observadores, sí, pero al momento de interpretar les cuesta un poco. Entonces, en actividades prácticas, varios estudiantes presentan dificultad para interpretar consignas extensas o con un lenguaje técnico. Sabemos que muchos chicos tienen un léxico bastante bajo, pobre. Incluso si nosotros nos fijamos en el contexto situacional, también tiene mucho que ver esto, ¿no? A veces los niños actúan por repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues no, que muchas veces escuchamos a nuestro círculo social decir palabras que los niños sin querer la van receptando y la van repitiendo, porque los chicos son repetitivos. Entonces, esto disminuye la posibilidad de abrir un abanico para poder emplear nuevos términos y expandir su léxico. Entonces, la dificultad, ¿ustedes creen que estaría en el contenido o en la forma como estaríamos presentando ese contenido? Alguien que quiera responder esa pregunta. El contenido es igual para todos los chicos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No todos la receptan de la misma manera. Entonces, ahí es donde viene el dilema que a veces decimos, no es lo que dices, es cómo lo dices, ¿verdad que sí? Incluso nos pasa fuera del área profesional también. A veces queremos expresarnos y decimos algo que no se interpreta de la manera que nosotros queremos emitirlo, ¿verdad? Pero nuestro receptor lo está interpretando de otra manera. Pero no es el contenido el problema, es la forma en cómo lo presentamos. A veces los chicos necesitan ciertas adaptaciones para poder entender mejor, pero el contenido es exactamente el mismo, es exactamente el mismo. Entonces, avanzamos a nuestro tercer escenario, la brecha digital y el acceso desigual. Esto es algo que todos nos hemos dado cuenta, que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de experiencia con computadoras, plataformas, herramientas digitales, recursos, que todos los días aparece algo nuevo. Ahora, todos los días existe una novedad y que si nosotros como estudiantes o como docentes no seguimos construyéndonos poco a poco, adquiriendo nuevos conocimientos, pues en nuestro rol docente, nuestros estudiantes nos pueden rebasar en curva, como se dice coloquialmente, ¿no? Estamos expuestos a eso, ¿no? Y sobre todo el hecho de que no todos los estudiantes tienen esa oportunidad de poder contar con recursos económicos, de equipos. Yo me acuerdo en pandemia
había muchos chicos que no podían conectarse porque no tenían ellos un computador o una tablet, o el teléfono que papi y mami tenía, pues no era un teléfono inteligente como tal, donde podían ellos acceder a esa clase. Y como decían antes, ¿no? Sin querer se estaba excluyendo a ese estudiante por esta brecha digital y el acceso desigual a estas tecnologías, ¿verdad? Pero como docentes nadie tiene ese mal corazón de querer excluir a un estudiante por una condición como esta, como la falta de recursos económicos o el acceso desigual, pero es un acto involuntario. ¿Cómo impacta esta diferencia en la participación y en el aprendizaje? Pues impacta muchísimo, porque resta oportunidades. Porque un chico que tiene todos los recursos para poder participar en esta clase, obviamente le lleva ventaja a ese estudiante que no tiene, no cuenta con esos recursos. Entonces, existe un desbalance. Y ese desbalance muchas veces se ve reflejado también en las calificaciones. Ay, no, Juanito salió mal porque no presentó. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no presentó? No presentó la tarea porque se fue a jugar pelota, no presentó la tarea porque es vago, o no presentó la tarea porque se necesitaba recursos digitales y no contaba con esa oportunidad. Entonces, todas estas cositas nosotros como docentes debemos darnos cuenta, ¿no? Y valorarlas y tomar acciones pertinentes para evitarlas. Tenemos las barreras cognitivas en informática, que son conceptos abstractos, que es la dificultad para visualizar ideas sin representación física. Instrucciones técnicas, que son los retos al procesar lenguaje especializado y detallado. La teoría práctica, que son los obstáculos para aplicar conocimientos en escenarios reales, como lo que estábamos haciendo en su momento con los escenarios que les mostré. Las barreras metodológicas son actividades únicas. Una sola tarea para todo el grupo sin opciones es lo peor que podemos hacer. El ritmo homogéneo, expectativas de progreso idénticas para todos. Prácticamente un pecado, un delito, porque nosotros no podemos esperar que todos aprendan del mismo modo o darles el mismo contenido a todos, porque no todos aprenden iguales. Poco formato, que es la dependencia excesiva en texto o en explicación oral. A veces como docentes nos pasamos un poquito en los contenidos que damos y los chicos se sienten como un poquito aturdidos, pero si nosotros ejecutamos acciones, experiencias que les sirva como recuerdos, que mañana, pasado, después de 5 años, 10, recuerden ese momento dentro de las aulas de clase, porque como estudiantes, nosotros ahora que somos adultos, ¿no? No vamos a recordar en nuestra aula de clase los papelotes en esa época que hacían, los papelotes que nos enseñaban nuestros docentes, ¿no? ¿Qué recordamos? Experiencias sensoriales, momentos, vivencias que tuvimos con nuestros docentes y con nuestros compañeros, y que somos adultos, pero tenemos ahí guardaditos nuestros recuerdos, ¿no? En cuanto a las barreras emocionales y actitudinales, pues también existen muchas barreras. El miedo a equivocarse es una de las principales. ¿Por qué? Porque bloquea todo nuestro sistema cognitivo por el temor de fallar en público. Y no importa cuántos años tengamos, no nos engañemos porque dentro de nosotros sabemos, siempre hemos tenido un miedo, un temor. Conozco personas que tienen años siendo docentes, pero usted le pone a hacer una actividad con un recurso, con una herramienta, y dicen, no puedo, y ni siquiera lo intentan. ¿Por qué? Porque tienen una barrera. Y esta es la peor barrera que podemos tener fuera del ámbito educativo, en el ámbito individual y personal también. Nosotros los seres humanos nos preocupamos más por las cosas que no suceden que por las cosas que están sucediendo. Es que yo no sé cómo me va a ir en esa exposición, en esa conferencia, en aquello que tengo que hacer, pero no me estoy preocupando por el ahora, sino por el mañana, cómo me irá, pero no el cómo me está yendo. Entonces, esas barreras nos limitan bastante, no solo en el ámbito profesional, sino también personal. La baja motivación también es una barrera porque existe desinterés en contenidos técnicos percibidos como áridos. También la inseguridad tecnológica, que son las dudas sobre la propia capacidad para usar herramientas digitales. Pero si no lo arriesgamos, no lo logramos. Siempre tenemos que tomar riesgos, siempre. En el marco normativo y enfoque inclusivo, tenemos que la ley establece que la educación debe ser inclusiva, equitativa, respetuosa, valorando cada diferencia individual de nuestros estudiantes, porque clarísimo está que no todos son iguales.
Atender la diversidad no es opcional, es una responsabilidad docente. Entonces, yo les quisiera a ustedes hacer una preguntita. Cualquiera de ustedes que me quiera responder. ¿Ustedes consideran que realizar adaptaciones sería bajar el nivel de un estudiante? No, ¿verdad? Por ahí la señora Alarcón ha de ser hasta familia mía. Me hace con la cabecita que no. ¿Por qué no? A ver, cuénteme. Hola, buenas noches. Bájale, bájale. Bueno, soy maestra de inicial. Tengo 5 años de experiencia trabajando con niños de 2, 3 y 4 años. Y yo siempre he mencionado que en este caso, eh, incluir con integrar no es lo mismo. Porque a veces como maestros nosotros decimos, bueno, tenemos en el grupo en el grupo de estudiantes a un niño con eh, autismo y ya decimos que estamos incluyendo, pues, ¿no? Pero Solo porque al está. momento de realizar una actividad, no lo hacemos de esa forma, pues, ¿no? Tal vez ese día damos una actividad ¿qué podría ser? Conociendo los animales salvajes, pero lo estamos haciendo de una forma